Hicieron anuncio de ataque contra Sterfey Linnet. Es, en efecto, su cara. Esto no es su cuerpo. ¿Qué hicieron ahí? Me hicieron una foto con este vestido puesto e, inexplicablemente, modificaron el cuerpo para ponerle un escote muy pronunciado. Se ve parte del pecho, asoma un poco el sujetador o algo así. Pero en cuanto lo vi, pensé inmediatamente en esas imágenes que inundaban nuestros móviles de soldados de las FDI llevando lencería de mujeres palestinas. Esto forma parte del mismo espectro de violencia sexualizada. La doctora Kavita Algo es médica de atención primaria, defensora pública e investigadora. Actualmente estudia políticas de salud, salud indígena y derechos humanos en la Escuela de Salud Pública Dayalana de la Universidad de Toronto. Nació en la Sudáfrica del apartheid y sus primeros años de vida marcaron profundamente su compromiso con la equidad en salud y los derechos humanos. Además, ejerció durante casi 10 años como médica de cuidados paliativos en el Hospital Mount Sinai de Toronto. Durante ese periodo impulsó iniciativas contra el racismo y codirigió con éxito los esfuerzos para conseguir financiación pública destinada a un programa específico de cuidados paliativos para población indígena. Bueno, Kavita, bienvenida. Tenemos un asunto muy serio del que hablar. La forma en que fuiste objeto de discriminación y de ataques por ejercer básicamente tu libertad de expresión. Y por supuesto, esa libertad de expresión, sorpresa, tiene que ver con Palestina. Con pensar que los palestinos son seres humanos y que quizá los trabajadores sanitarios palestinos deberían recibir la solidaridad de profesionales sanitarios de todo el mundo, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Ucrania. Cuéntanos cómo tu compromiso con, supongo, Palestina, con la humanidad, te metió en problemas. Pagaste un precio. Algunas de las cosas que reveló la investigación. Sí, bueno, en esencia lo que ocurrió fue que muy al principio, creo que en noviembre de 2023, cuando empezaron a bombardear hospitales, se firmó una carta, creo que la firmaron cerca de 3,000 profesionales sanitarios de todo el país. Pedía la protección de los hospitales y el fin del asedio y el bloqueo. Muchos de nosotros firmamos esa carta. Al parecer, como respuesta, hubo un grupo de médicos. En Toronto, que es la ciudad más grande de Canadá, tenemos la universidad más grande, la Universidad de Toronto. Y solo en esa universidad, dentro de la Facultad de Medicina, hubo una carta firmada por 555 médicos sionistas que exponía en cierto modo sus preocupaciones sobre el antisemitismo. Pedían que la universidad adoptara la definición de antisemitismo de la IHRA. Esa es la definición de la Asociación Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Sí, que, quiero decir, viene a decir más o menos que criticar a Israel es antisemitismo. Sí. Y lo que me perturbó especialmente de esta carta fue que decía que cualquier acusación contra Israel de apartheid, ocupación o de cometer genocidio era en sí misma antisemita y que la universidad debía tratarla como tal. Así que todos los que habíamos firmado la carta anterior, por ejemplo, cualquiera que se pronunciara contra cualquiera de estas cosas, debíamos ser considerados antisemitas por nuestra universidad. Todos éramos colegas. Entonces, eres antisemita. B'Tselem, la organización israelí de derechos humanos, un grupo de judíos que se odian a sí mismos. Entonces, como yo, ¿quién más? Obviamente Amnistía Internacional, obviamente Human Rights Watch, obviamente todos los palestinos que llevan décadas llamándolo genocidio. Ras Segal, el historiador israelo-estadounidense, experto en estudios sobre genocidio y sobre el Holocausto. Omar Bartov, también un antisemita furibundo. Quiero decir, es que estoy tan cansada de esto, está ya muy visto. Es que
va a volverse en su contra, porque cuando haya casos de antisemitismo que no tengan nada que ver con Israel, nadie se los va a tomar en serio, porque están tan acostumbrados a descartarlos, ya que se está instrumentalizando de una forma tan repugnante y tan evidente, o cuando se lo llama libelo de sangre. Sí, esa carta la firmó incluso mi supervisor directo, y creo que la firmaron 6 de mis compañeros directos del Departamento de Cuidados Paliativos, solo de la institución en la que trabajaba, Sinai Health. Así que empecé a escribir artículos de opinión, empecé a escribir cartas, a protestar, a alzar más la voz, a publicar en redes sociales. Una de las cartas que escribí iba dirigida al gobierno de Canadá. Pedía ciertas cosas: impulsar la ayuda humanitaria, mediar para lograr un alto el fuego. Cuestiones muy centradas específicamente en el derecho a la salud. Conseguimos unas 900 y pico firmas de trabajadores sanitarios de Canadá para esa carta, y 5 de mis compañeros la firmaron. Lo que ocurrió fue que, creo que fue en enero de 2024, nos convocaron a los 6 a una reunión. Era para hablar del contexto geopolítico o algo muy impreciso. 3 asistimos a la reunión. De las personas que asistieron, 2 tenían contratos de un año que creían que se renovarían. No se renovaron. Y yo también sufrí represalias en el trabajo después de la reunión. Básicamente, nos dijeron que antes había habido una reunión de médicos judíos que estaban preocupados porque nuestra defensa de esta causa ignoraba sus sentimientos, o algo por el estilo. Así que durante la reunión pregunté, ¿hemos incumplido alguna norma? Nos dijeron no. ¿Nos están pidiendo que hagamos algo de otra manera? Y nos dijeron, no os estamos diciendo que lo hagáis, pero quizá queráis hacerlo. Y poco después llegaron todas esas represalias. Al final, hablaré solo por mí. Presenté una denuncia por racismo y discriminación antipalestinos, específicamente en el lugar de trabajo. Mi lugar de trabajo contrató a un bufete de abogados que patrocina la Marcha por Israel para supervisar nuestras denuncias sobre racismo antipalestino. En esencia, esto desencadenó todo un proceso. Hubo varias investigaciones. Cuando llegaron los informes finales, uno se llamaba evaluación del entorno. Todo pasó, como decirlo, a través del mismo proceso. Y básicamente los informes concluyeron que nuestras denuncias no estaban fundamentadas. El lugar de trabajo era, ya saben, un buen sitio. Era como demasiado agradable. La gente era demasiado amable. Ese era el problema. Y acabó emitiendo conclusiones contra mí, aunque la investigación nunca debía ser una misión para determinar los hechos. Hasta ese momento, ni siquiera me habían dicho que me estuvieran investigando por nada. Y luego, durante todo ese tiempo, había un colega con el que trabajaba, que se identifica como sionista, y que había estado publicando cosas bastante disparatadas en redes sociales. Por ejemplo, llamaba nazis de hoy en día a algunos políticos que apoyan a Palestina. Publicó un tuit mío en el que yo pedía que la universidad retirara sus inversiones. Me llamó racista, y esas fueron las publicaciones que se destacaron en el artículo. Y publicó algo diciendo que si los pacientes no querían que les atendiera un médico sionista, eran libres de buscar atención en otro sitio. No necesitamos atender a pacientes racistas, acompañado de algo así como un GIF de alguien dando un portazo en la cara a la gente. Así que presenté una queja haciendo referencia a una de las políticas del Sinai sobre el respeto en el lugar de trabajo, creo, específicamente porque él me estaba llamando racista en Twitter. Y había otras cosas que incluí también. El hospital respondió, los abogados del hospital dijeron, no vamos a considerar su queja. Que ustedes dos trabajen juntos no significa que esto sea una conducta en el lugar de trabajo. Y sin embargo, llegaron a conclusiones en mi contra, aunque yo nunca tuiteé sobre pacientes, nunca tuiteé directamente sobre compañeros. Mi activismo se desarrollaba fuera del lugar de trabajo. Así que la afirmación es que tu activismo o el hecho de alzar la voz está relacionado con el lugar de trabajo.
Pero las declaraciones de alguien en Twitter dirigidas contra ti no entran dentro de ese ámbito. Correcto. Vale. Voy a mostrar este tweet para que la gente pueda hacerse una idea del tipo de cosas que están protegidas. Tú, Kavita, habías tuiteado Merrick Gertler, si la Universidad de Toronto quiere ser neutral, tendría que dejar de invertir en empresas que se benefician de lo que la CIA ya ha considerado un genocidio plausible, de lo que Francesca Albanese ha calificado de genocidio y de lo que las organizaciones internacionales de derechos humanos reconocen como apartheid. Así que la respuesta a esto es, dejémoslo claro, y esto lo dice el Dr. Herschel Berman, que un antisemita, Francesca Albanese, diga que algo es un genocidio no lo convierte en un genocidio. Que una minoría racista y ruidosa grite odio y mentiras no significa que la Universidad de Toronto tenga que doblegarse a sus deseos, aunque esas personas sean médicos. Vale, entonces eso está bien y no genera ninguna tensión en el lugar de trabajo que él te llame racista. Pero ¿cómo es algún apoyo es no, bien. Correcto. Así que esto no es el lugar de trabajo solo porque trabajemos juntas directamente. Esto no es el lugar de trabajo. Pero mis redes sociales, en las que nunca menciono a ningún compañero ni a pacientes, de algún modo se consideran problemáticas en el lugar de trabajo. Al final, en algún momento de todo ese proceso, cogí una baja. También estoy haciendo un doctorado, así que quería centrarme en eso. Y sencillamente no podía trabajar. Era muy difícil, con la cantidad de racismo que estaba sufriendo en el trabajo. Y acabé consiguiendo otro empleo. Así que acepté un puesto en atención primaria para comunidades indígenas y dimití. Claro, vaya, porque no te sentías cómoda allí. No. Y como dije en el artículo, ya no podía seguir aportando mi trabajo a una organización que silencia a las personas indígenas por alzar la voz contra un genocidio, mientras vemos cómo bombardean todos los hospitales. Hemos visto cómo asesinaban a más de 1,700 compañeros nuestros, ¿verdad? Secuestraron a más de 400. Aún mantienen retenidos a 14 médicos. O sea, ¿cómo podría hacerlo? ¿Verdad? O disparar contra niños o atacar a personas con discapacidad. Y bueno, todas estas cosas también ocurrieron antes del 7 de octubre. En la Marcha del Retorno, vimos que las personas atacadas eran personas oprimidas con discapacidad, niños, todas las categorías protegidas. Así que, bueno, lamento muchísimo que te ocurriera eso, Kavita. Pero te encuentras, lo sé, en buena compañía porque mucha gente que ha hablado sobre esto ha sido castigada. Quiero decir, no es comparable en absoluto con lo que tú pasaste. Yo estaba en un sitio llamado Colaboradora Habitual y empezaba a ser presentadora habitual en Rising, el programa de The Hill. Y dije que grabé un monólogo. Grabaron un monólogo mío en el que decía que Israel es un estado de apartheid y en el que defendía a Rashida Tlaib. Y se negaron a emitirlo. Entonces me enfrenté a ellos por eso y luego me despidieron. Pero, de nuevo, eso palidece en comparación con lo que tú has pasado. Y por supuesto, lo que tú pasas palidece en comparación con lo que pasa a la gente en Palestina. Y sé que eres consciente de ello, pero forma parte de lo mismo, es parte de la misma cosa. Son simplemente las distintas caras de lo mismo. Y por cierto, ya lo he mencionado antes, pero de verdad animo a la gente porque llegará pronto a los cines a ver la película American Doctor, que trata sobre 3 médicos que van a Gaza. Y es increíble. Y ya sabes, el ataque contra la infraestructura médica de Gaza es sencillamente repugnante. Y los médicos de allí son muy valientes. Quiero mostrar un ejemplo bastante impactante de Honest Reporting. Supongo que es un nombre irónico.
Hicieron un anuncio de ataque contra ti realmente fascinante. Lo elaboró Honest Reporting, que se presenta como un grupo de vigilancia del antisemitismo y han ido a por ti varias veces. Dice, en una llamada del Toronto Star, la médica de cuidados paliativos, Kavita Algo, lanza acusaciones peligrosas y falsas de genocidio contra Israel, firmado por el encantador Robert Walker. Y esa es, en efecto, tu cara, pero ese no es tu cuerpo. ¿Qué hicieron ahí? Zasenksteritet's chest, Siperista Fanteste vestido. Sí, iba a decir que es un buen color. Me hicieron una foto con este vestido puesto y de forma inexplicable modificaron el cuerpo para ponerme un escote muy bajo. Se ve parte del pecho, como que asoma un poco de sujetador o algo así. Sí, y me quedé atónita. Al final lo cambiaron. Así que les denuncié en Twitter y quitaron el nombre de Robert Walker y lo sustituyeron por Honest Reporting. Luego cambiaron la imagen y publicaron algo diciendo que la imagen anterior no cumplía sus altos estándares morales o lo que fuera. Sí, y como apunte aparte, esta persona fue acusada más tarde de ir por Toronto pintando con spray F-Gaza por toda la ciudad. Sí, Samira habló de eso. Ahora, Brad, desde luego no querríamos hacer una imagen de Robert Walker de Honest Reporting llevando algo parecido a lencería, Brad. Desde luego no querríamos hacer eso. Solo una pequeña sugerencia de algo que no hacer en algún momento. Pero bueno, esa es la versión corregida que, sí, es una locura. Quiero decir, simplemente creo que habla mucho de... Quiero decir, esto no es un argumento de buena fe, ¿verdad? Hay gente hablando, ya sabes, del dolor judío. Lo presentan como si fuera casi una formación en sensibilidad, ¿no? Como antirracismo. Y si ellos, lo cual es ridículo, pero no parten de ningún lugar sincero de verdadera preocupación. Bueno, si personas así no, o sea, les concedes el beneficio de la duda, digamos que no lo entienden. No estamos hablando de eso, estamos hablando de gente mendaz, que es como te llaman a ti. Gente mendaz que decide que es buena idea usar Photoshop o IA para manipular la imagen de una mujer y hacerla más reveladora. Quiero decir, es sencillamente muy siniestro. Y claro, fuiste tú quien mencionó esto, porque he estado viendo un montón de entrevistas. Lo mencionaste en el programa de Samira. Eso fue lo que te hizo pensar en, sí, en la manera en que ya sabes. Bueno, entonces te dejo que expongas la idea. Sí. Sí, lo que dije fue, Samira me preguntó, ¿qué pensaste? ¿Cómo lo interpretaste? Y yo dije que en cuanto lo vi, pensé en esas imágenes que acababan de inundar nuestros teléfonos y ordenadores, de soldados de las fuerzas de ocupación israelíes llevando ropa interior de mujeres palestinas. Y esto forma parte del mismo espectro de violencia sexualizada. Así es como interpreté lo que hicieron. Sí, es que, quiero decir, también habla de la impunidad. Están tan acostumbrados a salirse con la suya que ni siquiera pensaron que alguien fuera a señalarlo.